Quiero compartir contigo una historia real. Esto sucedió el 5 de noviembre del año 2014. Lo recuerdo con mucha claridad. Eran aproximadamente las 7 de la noche y mi equipo y yo estábamos ya retirándonos de nuestra oficina de diseño publicitario. Apagamos las computadoras y las luces y yo me disponía a cerrar la puerta, al mismo tiempo que la ciudad iba oscureciendo y algunos se retiraban también a descansar a sus hogares después de la intensa labor de cada día y de la lucha de conseguir ganancias económicas para el bienestar de su empresa y, lo más importante, de su familia. Justamente cuando yo me encontraba por cerrar la puerta de mi oficina, vi que un hombre se apresuraba raudamente hacia mí y, casi atropellándome, impidió que yo cerrara la puerta de mi oficina. Yo me sorprendí mucho y le pregunté: ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa? El hombre me dijo: por favor, no te asustes, solo quiero conversar contigo unos minutos. Me han dicho que puedes ayudarme en el problema que tengo ahora. ¿De qué se trata?, le dije. Bueno, yo tengo un negocio, me dijo. Tengo una tienda de ropa de damas, caballeros y niños. Y no me está yendo nada bien. Por favor, ayúdame, porque yo mañana tal vez no pueda venir. Lo vi realmente tan desesperado este hombre que lo hice pasar. Abrí nuevamente la puerta de mi oficina y lo hice pasar, prendí las luces y nos sentamos para conversar de manera tranquila. Él era Pedro Villanueva y, como me había dicho, ya tenía una tienda de ropa, pero no le estaba yendo muy bien. El problema se había convertido ya no tanto en un problema de negocio, sino en un problema personal, pues su familia estaba siendo afectada, su estado de ánimo y sus emociones también no le permitían ahora ya dirigir de manera eficaz su negocio. Comenzamos a escudriñar poco a poco en las características de su negocio. Le pregunté a qué se dedicaba, qué tipo de prendas él vendía, cómo era su mercadeo, cómo atendía al cliente, y me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas bien. Él se había preocupado por invertir en capacitarse, tanto a él como a sus vendedores. Había implementado un área de servicio al cliente, que muy pocos negocios lo tienen, y él lo tenía. Había también implementado un control de calidad exhaustivo en las prendas de vestir, y esto hacía que su producto sea de muy buena calidad. Los precios que estaba cobrando también eran adecuados. Él estaba también posicionado, ubicado, su tienda estaba ubicada en un lugar céntrico de la ciudad. Entonces había mucha gente. Ese no era el problema. Sin embargo, sus ventas eran muy bajas. Apenas si le alcanzaban para cubrir el pago de sus empleados y sus gastos fijos. Pero él había recurrido a financiamiento y las deudas realmente lo tenían muy preocupado. Él no le alcanzaba para poder pagar sus deudas y mucho menos para poder satisfacer las necesidades personales y de su familia. Él en este momento estaba muy preocupado. Él necesitaba, requería una solución rápida y segura. Bueno, comenzamos a escudriñar dentro de su negocio y nos dimos cuenta de algo cuando yo le hice la siguiente pregunta: ¿has invertido en publicidad? Él se quedó un poco callado y de alguna manera titubeó y me dijo: bueno, sí, he hecho alguna publicidad, pero muy puntual. Más que nada he utilizado los referidos para recomendaciones y por ahí unos avisos en el periódico. Pero entonces nos habíamos dado cuenta en ese momento de que, si bien es cierto, había hecho muchas cosas bien, había descuidado la publicidad. Había dejado de lado el hacer que las personas conozcan su producto, conozcan su tienda, conozcan el servicio tan excelente que él estaba brindando a sus clientes. ¿Ok? Le dije: ya hemos dado con el problema. Ahora veamos qué podemos hacer para implementar acciones rápidas y estratégicas que hagan que tu negocio vuelva a renacer. En ese momento, Pedro se le iluminó el rostro y me dijo: vamos, adelante, yo estoy en tus manos, dime qué tengo que hacer.
A esto nosotros clasificamos algunos aspectos importantes. Él planteó algunas ideas, algunas soluciones, sobre todo tratando de satisfacer a su cliente. Teníamos que seguir pasos estratégicos. Él definitivamente necesitaba diseño publicitario. El diseño publicitario, me dijo él, ¿qué es? ¿Por qué lo necesito? De repente yo no soy una gran tienda y yo no necesito hacer publicidad masiva. Es cierto, le dije. Tal vez no hagas la misma publicidad que una empresa muy grande, pero sí necesitas hacer publicidad para tus productos, para tus servicios, posicionarte en la mente de tus clientes y de aquellos que todavía no lo son. Entonces, vamos adelante. Vamos a plantear una estrategia. Vamos a hacer lo siguiente. A todo esto nosotros hicimos un resumen. Ya a ese momento casi eran las 10 de la noche, recuerdo muy bien. Y él estaba tan entusiasmado que a mí realmente me llenó de ilusión eso, me llenó de fuerza, de concentración para seguir adelante y no sentir el cansancio ya de la noche. Y le dije, vamos a implementar tu estrategia en 3 pasos. El primer paso es hacer un estudio de mercado. Y no necesitas muchas herramientas ni mucho tiempo. Tú ya tienes lo más valioso, que es la experiencia. Tú ya estás vendiendo tu producto. Ya has tenido algunas ventas. Pocas, pero las has tenido. Ya conoces cómo piensa tu cliente. Entonces vamos y respóndeme por favor estas preguntas. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres tú poner como objetivo final en tu empresa? ¿Cómo quieres que los demás te vean? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Por qué tendrían que comprarte a ti y no a tu competencia? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Al poner en limpio todos estos puntos, y cuando Pedro comenzó a responderme uno a uno, pues nos dimos cuenta que muchas cosas las estaba haciendo, pero él no se había dado cuenta que las estaba haciendo. Pero también habían otras cosas que no las estaba haciendo y que no se había dado cuenta que no las estaba haciendo también. El estudio de mercado, el paso 1, nos sirvió para poder plantear el paso número 2, que es cómo vamos a abordar al problema, cómo vamos a atacarlo, cómo vamos a enfrentarlo. Como habíamos visto, él no había empleado publicidad de manera efectiva. A él la gente no lo conocía, lo iba a comprar, iba alguien a comprar a su tienda, pero tal vez no lograba fidelizarlo. Estaba junto a tiendas más grandes que él, estaba junto a tiendas también más pequeñas que él, pero aún así no podía posicionarse en la mente de sus clientes. Nadie lo recordaba, no tenían un porqué poderoso de regresar a comprarle. Planteamos las soluciones, los primeros bocetos de diseño, porque necesitábamos diseñar su branding, su marca. Esa marca que no tan solo es un logo, no tan solo es un color. Una marca, le expliqué, es un conjunto de sensaciones que hacen que tu cliente te tenga en su mente y te posiciones de manera que él quiera regresar a comprarte una y otra vez. Tuvimos algunas ideas de diseños gráficos, de bocetos, de material publicitario, que lo dejamos en el borrador para luego retomarlo y pasar ahora al paso número 3. El paso número 3 no lo podíamos ver en ese momento, pero lo podíamos planificar. Se trataba de hacer la elección de la propuesta para el cliente. Teníamos que testear nuestros diseños, nuestra estrategia de diseño publicitario para ver si a él le convenía o no. ¿Y cómo se hacía esto? Pues simplemente sometiéndolo a la prueba más dura, a la prueba del mercado. Necesitábamos obtener posicionamiento de la marca. Necesitábamos hacer notar su ventaja competitiva.
Necesitábamos diseñar su propuesta única de venta. Y todo eso expresado en material gráfico. Porque a la gente, le expliqué yo, muchas veces puede escuchar alguna cosa, puede leer algo, pero aquello que ve en imagen es aquello que en su cerebro se queda permanentemente. Entonces, esa noche la pasamos viendo algunos ejemplos, algunos diseños de otros clientes. Yo le mostré algunos diseños que habían funcionado para que él abra su mente. Hicimos una cita para el día siguiente. Él debía de pensar más o menos cómo quería responder a todas las preguntas que le hice en el paso 1, de manera ya estratégica, de manera concisa y precisa y detallada, para poder todas esas respuestas reflejarlas en nuestro diseño publicitario y hacer que las imágenes hablen por sus productos. Ahí acabó la noche. Obviamente nos reunimos después, pero yo había olvidado algo. Había olvidado ir a visitar su tienda. Al día siguiente lo primero que hice fue levantarme muy temprano, abrir mi oficina de diseño publicitario y comentarle a un asistente la visita de Pedro Villanueva. Comenzamos a hacer algunos bocetos y de inmediato, cuando fue la hora que él me comentó que abría su tienda, yo fui a visitar a su tienda sin que él lo sepa. Me acerqué, vi y comprendí un aspecto más importante que los anteriores de por qué la gente no lo diferenciaba. Él no contaba con una publicidad exterior, a pesar de que tenía los permisos necesarios para poner una publicidad exterior. Él no la había puesto. Yo entré al negocio y encontré en una división interna a Pedro Villanueva. Él se sorprendió cuando me vio y le dije: ¿por qué no has usado una publicidad exterior? Y realmente él me dijo: tengo un espacio de 4 metros por 1,50 y la verdad que me queda muy grande y no se me ocurre qué escribir y qué poner, así que preferí dejarlo en blanco. Entonces le dije: no te preocupes, llévame por favor hoy día la respuesta a las preguntas que te hice de manera ya detallada, porque él sí me había respondido algunas cosas de manera resumida, de la cual yo en la noche anterior tomé nota muy rápidamente, pero yo quería unas respuestas más precisas, más planificadas, de tal manera que me detallara y me diera más herramientas para poder reflejar todo este sentir en el diseño publicitario, diseñarle su marca, diseñarle su identidad corporativa para que la muestre, en primer lugar, en su publicidad exterior y luego en todo su material gráfico, como son volantes, catálogos de ropa, lista de precios, incluso en las boletas y comprobantes de pago. Entonces regresé con nuevas ideas yo a mi oficina de diseño publicitario para plasmarlas estas en limpio. Más tarde, Pedro Villanueva se acercó a mi oficina. Yo compartí con él algunos ejemplos de publicidades exteriores para que él pueda tener una idea de hasta dónde se podía llegar, de cuán ambicioso se podía hacer en el diseño publicitario y cuánta ventaja competitiva podía marcar esto en el destino de su negocio. Él dijo: caramba, todo es posible. Yo estaba con los ojos vendados. Bien, creamos su identidad corporativa. Fashion Store es ahora líder en el mercado local de venta de prendas para toda estación de damas, caballeros y niños. Pedro Villanueva logró posicionar Fashion Store en la mente de sus clientes, logró competir con tiendas aún más grandes que él, con publicidad experimentada, gracias a que él se posicionó en la mente y pudo también grabar de manera implícita su propuesta única de ventas y su ventaja competitiva. ¿Por qué? Una persona debía comprar en Fashion Store y no comprar con la competencia, o aún incluso por encima de la decisión de no comprarle a nadie. Trabajamos arduamente en el diseño publicitario para Fashion Store, pero 10 días después, el 15 de noviembre de 2014, no olvidaré nunca yo
el rostro de Pedro Villanueva cuando vio su material publicitario impreso en sus manos, y así él, en solo 10 días, pudo implementar de manera rápida, eficiente y efectiva nuestras ideas de publicidad, logrando el día de hoy ya aumentar en 20% sus ventas por cada semana. Ojo, Pedro, yo le dije, esta no es una tarea que acaba aquí, es una tarea que tienes que aplicar constantemente con todos los clientes que lleguen a tu tienda. Por otro lado, no te preocupes tanto en buscar nuevos clientes. Primero, preocúpate en fidelizar a aquellos que ya te compraron una vez, porque de hecho, el cliente más fácil de vender es aquel al que ya le vendiste una vez, aquel que ya te compró una vez. Y bueno, si tú me estás escuchando hasta este momento, estás viendo esta historia, este video, es porque seguramente te está pasando o te ha pasado o te estás sintiendo como se sentía Pedro Villanueva. Si ese es tu caso, si tú estás pasando por esa situación, si tú tienes un negocio y estás pasando por esa misma situación, te pido que me dejes tus datos en el formulario que está debajo de este video y nosotros nos pondremos en contacto contigo a la brevedad para poder ayudarte, para poder hacer que el destino de tu negocio cambie y por fin puedas obtener las expectativas de venta que tú te has propuesto. Gracias, nos vemos.